Buen día, apreciados hermanos y apreciadas hermanas. Continuamos con el estudio de la lección Hacer amigos para Dios. Hacer amigos para Dios no es una tarea fácil. En nuestro afán de cumplir con la misión, haremos frente a las huestes espirituales de las regiones celestes, a Satanás y sus ángeles. Para ello necesitamos poder, y el poder radica en el Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. La iglesia naciente recibió el poder del Espíritu Santo para empezar con su trabajo, para empezar con la predicación de la palabra. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la testificación? Sin el Espíritu el testimonio es estéril, es infértil, no produce frutos. No puede producir fruto para vida eterna. Por esa razón Jesús les ordenó a sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la obra de testificación. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos salir a testificar si antes no hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Desarrollemos nuestro tema de esta semana. Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo había anunciado a sus discípulos que Él estaba por irse, que su misión iba a terminar, que pronto iba a ser entregado a sus enemigos. Y cuando los discípulos se pusieron muy tristes porque su maestro se iría, entonces Él les hizo esta promesa: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo vendría con una misión: dar testimonio de Jesús. Continuó Jesús: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así como el Espíritu Santo daría testimonio de Jesús, los discípulos, los apóstoles también darían testimonio de Jesús. Pero la iglesia necesitaba el poder, entonces Jesús les está ofreciendo ese poder. Y cuando Él venga, les dice, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son las tres tareas del Espíritu Santo. Mientras nosotros trabajamos, mientras nosotros hablamos a la gente, Él es quien va convenciendo de su condición pecaminosa. Él va convenciendo a la gente de que necesita ponerse en los pies de Jesús para encontrar justicia y juicio. El Espíritu Santo tiene por objetivo llevar a las personas a Cristo. Su misión es glorificar a Jesús convenciendo de pecado, justicia y juicio. Esa es nuestra tarea también. Nosotros somos instrumentos, nosotros vamos a hacer la parte visible para la gente, nos vamos a presentar y vamos a llevar el mensaje para que las personas vayan a Cristo. Pero la tarea de convencer, la tarea de mover los corazones es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos va a usar a nosotros, sino que nos va a dar algo más: poder. Una iglesia llena de poder. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia estaba llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia predicaba, era tocado los corazones de la gente, y en primer llamado se bautizaron como 3,000 personas, una gran cosecha.
Pero estos no solo se bautizaban, no solamente entraban al agua, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia estaba viva, la iglesia estaba funcionando, se estaba consolidando, estaba poderosa. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones eran como 5,000. Ya no solamente como 3,000, ahora como 5,000. La iglesia estaba creciendo porque había poder. El Espíritu Santo estaba hablando por medio de los apóstoles. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Cuando el Espíritu Santo obra por medio de nosotros, por medio de sus ministros, de sus embajadores, de sus enviados, la iglesia va a crecer. Y no solo va a crecer en número, sino también en espiritualidad. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, la doble tarea: se evangelizaba dentro de los templos, se evangelizaba en las calles. Esa es nuestra función. Tenemos que evangelizar dentro y fuera. No todos los que están dentro han sido evangelizados, no todos los que están dentro están convertidos. Recordemos la moneda perdida. Hay gente que está dentro pero no sabe que está perdida. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los apóstoles predicaban a todos, no hacían distinción, y entre ellos entre los que escuchaban también estaban los sacerdotes, y muchos de esos sacerdotes creyeron en la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba tocando los corazones. El Espíritu estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo mismo tiene que pasar hoy día. No solamente tenemos que crecer en número, sino que también la fe tiene que ser confirmada. La gente tiene que saber a dónde está ingresando. La gente tiene que saber a quién está entregando su vida. La gente tiene que saber cuál es su misión, para qué está entrando. No simplemente está entrando a la iglesia para formar parte de una comunidad, ir cada sábado a la iglesia. Tiene que ser confirmada la fe. La iglesia está llamada a tener poder, y ese poder radica en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la iglesia va a crecer en número y en espiritualidad. Va a ser confirmada día a día en su relación con Dios. El Espíritu Santo y la testificación. Esteban, uno de los diáconos, había entendido que su misión es predicar y empezó a predicar, y su denuedo era tal que empezó a despertar la envidia y la ira de los líderes religiosos. Entonces fue llevado al Sanedrín y fue condenado a morir apedreado. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice Hechos 7:55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban no fue dejado solo en los momentos difíciles. Dios le permitió ver en visión a Jesús sentado a su diestra, para confirmar, para dar la seguridad que su trabajo no era en vano, que lo que había hecho no era una ilusión, algo falso, que su trabajo de predicar era una verdad, era una realidad. Estaba predicando a un Dios vivo, a un Dios que existe. Entonces Esteban vio en visión a Jesús sentado a la diestra de Dios. Esa misma seguridad tiene que estar en nuestras vidas. Tenemos que estar seguros que el Cristo a quien nosotros predicamos es un Cristo vivo que está a la diestra de Dios. El Espíritu Santo también movió a Felipe, y a Felipe le dijo: tienes que ir a evangelizar a un hombre importante, a un etíope. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Y Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo y fue a hablar al etíope. Y el desenlace ya todos lo sabemos. El etíope decidió entregar su vida a Jesús. En otra ocasión, Pedro dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Qué había pasado? Pedro en un principio tenía muchos reparos en predicar a los gentiles, pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, tienes que ir a la casa de Cornelio. Y cuando él empezó a hablar, Pedro da su testimonio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos así como sobre nosotros. El Espíritu Santo estaba utilizando a los apóstoles para presentar el mensaje a todos, ¿no? En otra ocasión encontramos al Espíritu Santo dentro de la iglesia. En la iglesia había problemas, había una crisis entre los que creían que había que seguir con las fiestas ceremoniales y los que creían que ya no. Entonces el Espíritu Santo interviene y tras una deliberación se mandó cartas diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo. El Espíritu Santo estaba trabajando en medio de la iglesia para mantener la unidad, para fortalecer a esa iglesia, para hacer entender cuál es su mensaje. El Espíritu Santo no solo te dice, anda, hay ocasiones en las cuales el Espíritu Santo te va a decir, no vayas. Y esto es lo que sucedió con Pablo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Parece mentira, ¿verdad? Pero les fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pasando junto a Misia descendieron a Troas. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo te dice, aquí no. Pero, ¿para qué? ¿Por qué él estaba diciendo no? Porque había otra función importantísima que tenía que realizar Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora el Espíritu Santo le llama, se le presenta, ¿verdad? Entonces la testificación debe ser guiada por el Espíritu Santo. Siempre ha de ser guiada por el Espíritu Santo, pero ¿cómo saber cuándo nos habla? Y ahí la necesidad que tenemos de pedir discernimiento para saber cuándo el Espíritu nos dice ande, cuándo no. Hay ocasiones que nosotros a veces insistimos con gente que no quiere escuchar la palabra, habiendo otras que están ávidas de la palabra. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a discernir a dónde ir, qué puerta tocar, a qué persona hablar. El Espíritu Santo, la palabra y la testificación. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es el inicio de una iglesia poderosa, el Espíritu Santo derramada en la iglesia. Entonces ahora los apóstoles, cuando fueron perseguidos a causa de predicar el Evangelio, ellos empezaron a huir para salvar sus vidas, pero mientras huían para salvar sus vidas, ellos iban predicando. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. No simplemente escapaban asustados o amedrentados, temerosos, sino que estos estaban llenos de poder y en el camino iban predicando el Evangelio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El mensaje estaba llegando ahora a los gentiles. Satanás había pensado que con amenazar a los apóstoles
podría desaparecer a esta iglesia naciente, pero lo que había producido realmente es una explosión del Evangelio. En Hechos 17:2 encontramos una historia. Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo les presentaba la palabra, les enseñaba la palabra, les enseñaba la Biblia y por 3 días de reposo consecutivos predicaba a la iglesia, les enseñó las verdades escritas. En Hechos 18, 24 y 25 seguimos encontrando testimonios del poder del Espíritu Santo obrando por medio de los apóstoles. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bien, Apolo, un hombre poderoso en palabra, todavía no había recibido el Espíritu Santo, pero tenía ese celo de presentar el mensaje. Sus frutos no eran muchos. Entonces él también recibió el poder del Espíritu Santo. Habemos muchos que tenemos celo, nos esforzamos por predicar, pero no hemos recibido todavía el Espíritu Santo y tenemos esa necesidad de recibir el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué la necesidad? ¿Dónde está la necesidad de recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Allí radica el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí radica el poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra. La razón del por qué la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que la inspiró nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. El poder transformador del Espíritu Santo. La palabra escuchada, la palabra enseñada, la palabra asimilada produce cambios. Veamos algunos personajes que fueron transformados por el Espíritu Santo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia creía en Dios, así como Cornelio, que creía en Dios, pero no habían entregado su vida. Hoy en día hay mucha gente que cree en Dios, que de corazón adora a Dios, pero aún no ha entregado su vida, porque no hay quien les predique, quien les enseñe cuál es el paso que tienen que dar. Otro personaje que fue convertido por el Espíritu Santo, por el poder transformador del Espíritu Santo, es el carcelero de Filipos. Este hombre estaba a punto de quitarse la vida, estaba a punto de suicidarse porque creía que los presos habían escapado. Entonces la obra de Pablo cambió su vida. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? ¿Qué tal cambio, qué tal transformación? Estaba a punto de quitarse la vida, pero ahora pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces él, Pablo, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, ¿no? El carcelero de Filipos a Pablo y a Silas les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira, esa misma noche, ¿por qué? Porque este hombre había visto el poder de Dios, pero ¿cómo había visto el poder de Dios? Había visto por las acciones de él. No escaparon estos, se quedaron para evangelizar al carcelero y su familia. Otro ejemplo
de cómo el Espíritu Santo transforma vidas, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, ¿no? Los griegos también empezaron a aceptar a Cristo y se cree que Dionisio era miembro del tribunal legal de los jueces, un hombre importante. De Dámaris no se sabe mucho, pero también se cree que era una mujer importante en la zona. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo tocaba corazones y fue llamando a las personas? Otro hombre que fue transformado por el Espíritu Santo, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Miren, los principales, todos eran tocados. Dios no hace acepción de personas, gente de conocimiento, gente sin conocimiento, gente rica, gente pobre. A todos toca el Espíritu Santo, a todos llama. El Espíritu Santo obra en el corazón de personas de todas las condiciones. Por eso nuestro mensaje tiene que estar dirigido a todas las personas, a todos los que nos rodean, todos. En conclusión, en Mensajes Selectos leemos lo siguiente: hemos de dar un testimonio tan definido en cuanto a la verdad como es en Jesús, como lo dieron Cristo y sus apóstoles, confiando en la eficacia del Espíritu Santo. Hemos de testificar de la misericordia, la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado, y ser así instrumentos mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes, haciendo que de muchos corazones asciendan hasta Dios agradecimiento y alabanza. Hay una gran obra que hacer, hecha por cada hijo e hija de Dios. Tenemos una gran obra que hacer. Pero para hacer esa gran obra necesitamos ser investidos del poder del Espíritu Santo. Para hacer esa gran obra necesitamos creer en la promesa que Jesús hizo: voy a enviarles el Espíritu Santo. Y hay que orar para recibir el Espíritu Santo. Para hacer esa gran obra tenemos que predicar creyendo que Dios está con nosotros, a pesar de los peligros a los cuales podemos enfrentarnos. Tenemos que creer que la palabra tiene poder para transformar vidas, y mucha gente de todas las condiciones escuchará nuestro mensaje, porque el Espíritu Santo estará obrando en esos corazones. Testificar con el poder del Espíritu Santo implica presentarnos ante Dios a la primera hora de cada mañana y decir: heme aquí, envíame a mí. Cristo ha prometido el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. ¿Hay algo que está impidiendo que recibamos el Espíritu Santo? Arreglemos nuestras vidas con Dios y convirtámonos en mensajeros de su palabra, convirtámonos en medios a través de los cuales el Espíritu Santo obre con poder. El poder transformador del Espíritu Santo puede hacer uso de nuestras vidas. Seamos hombres y mujeres, instrumentos en las manos del Espíritu Santo, para preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén.